Un gusto estar aquí con ustedes, una vez más aquí, trayéndole un tema de interés clínico. Mi nombre es Dr. Omar Rivera, soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela. También tengo un Trauma Surgery Research Fellowship en USC, University of Southern California, en Estados Unidos. Y además de eso, soy instructor de American Heart Association de los cursos de ACLS, BLS and PARS. Hoy les traigo un tema de suma relevancia clínica, una situación que ustedes van a ver con muchísima frecuencia con sus pacientes, tanto en la emergencia como en terapia intensiva, como lo es tromboembolismo pulmonar. En principio, le quiero hacer referencia a un excelente artículo del cual saqué parte de la información que vamos a estar discutiendo, publicado en el 2019 de la European Society of Cardiology. Es el Task Force para el 2019 en cuanto al diagnóstico y manejo de tromboembolismo pulmonar agudo. Se lo recomiendo, véanlo, bastante largo, muy completo, en el cual ustedes pueden encontrar la última información referente al manejo, diagnóstico y tratamiento. En principio, en cuanto a la definición, hacemos referencia al tromboembolismo pulmonar cuando hablamos de la obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares o de sus ramas, lo cual resulta de la migración de un coágulo formado en cualquier parte del sistema venoso periférico. Veamos qué nos dice el Task Force de la European Society of Cardiology en cuanto a los factores de riesgo. Ellos hacen referencia, y enfocamos aquí en los factores de riesgo, los que tienen mayor importancia, factor de riesgo mucho más fuerte, si su paciente tiene una fractura de miembro inferior como antecedente importante. De repente su paciente estuvo hospitalizado debido a insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o flutter en los últimos 3 meses, otro factor de riesgo importante. Trauma, un reemplazo de rodilla o de cadera, antecedentes previos de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda, infarto de miocardio en los 3 meses previos, médula espinal. Entonces, estos son factores de riesgo importantes que podemos considerar en el caso de que su paciente presente alguno de ellos. En cuanto a etiología del tromboembolismo, en la tríada de Virchow, en la cual nosotros vamos a tener daño endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis. En el caso que su paciente sea fumador o sea hipertenso, en caso de daño endotelial, o, por ejemplo, si su paciente ha tenido antecedentes quirúrgicos, colocación de catéteres o trauma. En el caso de la hipercoagulabilidad, esta puede ser hereditaria, factor 5 de Leiden, o tenga deficiencia de proteína C o proteína S. Esta también puede ser adquirida en el caso que el paciente tenga un diagnóstico de cáncer, esté recibiendo quimioterapia o embarazadas. Otro factor importante, la tríada de Virchow, el hecho de presentar éstasis, pacientes inmovilizados o que tengan policitemia, lo cual esto puede conllevar a posteriori. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de su paciente presentando tromboembolismo pulmonar? Si partimos desde el hecho de comenzar a partir de la tríada de Virchow, cualquier hecho son un factor de riesgo para generar trombosis venosa profunda. Esa trombosis venosa profunda nos puede generar un tromboembolismo pulmonar. En el caso que este trombo sea largo o grande, puede alojarse a nivel de un vaso central en la vasculatura pulmonar. En caso de que este trombo sea pequeño, puede estar más cerca de la pleura y el paciente puede referir un dolor torácico tipo pleurítico. En el caso que su paciente presente un trombo grande a nivel de vasos grandes, puede haber a nivel de los vasos arteriales, a nivel de la vascular. En este caso puede haber una consecuencia hemodinámica. Su paciente va a presentar una sobrecarga de ventrículo derecho. Esa sobrecarga de ventrículo derecho puede generar una falla cardíaca a nivel de ventrículo izquierdo. Estas fallas hemodinámicas nos pueden generar al examen físico que vamos a ver un aumento del componente pulmonar, del segundo ruido cardíaco, un aumento de la presión venosa yugular. Puede haber, en el caso de que esto evolucione, en caso que sea algo severo y que haya fallo de ventrículo izquierdo, su paciente puede presentar con taquicardia, hipotensión y puede incluso llegar a la muerte.
Siguiendo aquí o viendo aquí la parte del compromiso vascular, puede haber una disminución del surfactante, lo cual nos va a conllevar a telectasis. Esto, aunado a un aumento del espacio muerto, nos va a generar una alteración de la ventilación-perfusión. Como ustedes recordarán, cuando hacemos referencia a alteración de ventilación-perfusión, en este caso de tromboembolismo pulmonar, nuestro paciente va a tener zonas pulmonares que están bien ventiladas, pero debido a la obstrucción arterial van a haber zonas pulmonares que no están perfundidas. Esta alteración de ventilación-perfusión va a generar alteración a nivel de hipoxemia, va a haber una hipoxemia arterial, y como ustedes sabrán, cuando hay hipoxia a nivel pulmonar, esto va a generar una reacción a vaso, por lo cual, aunado a un proceso de broncoconstricción, va a generar un aumento de las resistencias pulmonares, un aumento de la ventilación minuto, su paciente va a presentar disnea, taquipnea, lo cuales son los síntomas el síntoma más común, y esto puede conllevar a hipoxia alveolar. Y este aumento de la ventilación minuto va a generar hipocapnia, uno de los hallazgos que vamos a ver en los gases arteriales. Si nosotros vemos la clasificación que nos da la European Society of Cardiology en su Task Force del 2019, ustedes podrán ver, hay diversas formas de hacer una clasificación del tromboembolismo pulmonar. Una de ellas, que es la que ellos utilizan, ellos lo clasifican en un tromboembolismo pulmonar masivo, el cual es el de mayor gravedad, con mayor inestabilidad hemodinámica del paciente, una tasa de mortalidad considerable, pero es el menos frecuente, solamente en un 5 a 10%. Vamos a tener un tromboembolismo pulmonar submasivo, lo vamos a ver en un 20-25% de los casos, y un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, que es el más frecuente, en un 70-75% de los casos. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar masivo, hacemos referencia a una obstrucción de la vasculatura pulmonar arterial en más del 50% del área de sección transversal. Esto va a estar aunado a una serie de alteraciones hemodinámicas, tales como fallo cardiopulmonar agudo, debido a la insuficiencia de la sobrecarga de ventrículo derecho, como estábamos hablando anteriormente en la fisiopatología. Si vemos cómo definen el Task Force de la European Society of Cardiology, o hacen referencia que en un tromboembolismo pulmonar masivo, su paciente puede presentar 3 alteraciones hemodinámicas importantes. Una de ellas va a ser que su paciente puede estar en paro cardíaco, en el cual obviamente tocará comenzar y aplicar los protocolos de ACLS avanzado. Su paciente puede presentar un shock obstructivo, en el cual va a haber una presión arterial sistólica por debajo de 90, o el paciente va a requerir vasopresores para tratar de mantener una tensión arterial sistólica mayor a 90. Y además de eso, van a haber alteraciones o signos de hipoperfusión a nivel de órganos, en los cuales su paciente va a presentar alteración del estado mental, una piel fría, va a estar anúrico, oligúrico, o en el laboratorio podemos encontrar un nivel de lactato elevado. La otra alteración hemodinámica va a ser una hipotensión persistente, en la cual la tensión arterial sistólica va a estar por debajo de 90, o su paciente va a presentar una caída de la tensión arterial sistólica de mayor o igual a 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos, siempre y cuando esto no sea causado por una arritmia, hipovolemia o sepsis. En el caso de que estemos hablando de un tromboembolismo pulmonar submasivo, aquí lo vamos a definir como un tromboembolismo pulmonar agudo sin hipotensión sistémica, diferencia de lo que estamos viendo en el caso anterior cuando hablamos de tromboembolismo masivo. En este caso, este paciente va a presentar tromboembolismo pulmonar agudo con una presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, pero va a presentar o disfunción de ventrículo derecho o necrosis miocárdica. Esa disfunción de ventrículo derecho está definida, si nosotros vemos en el eco o en CT scan, que el paciente va a presentar una dilatación de ventrículo derecho. O en el laboratorio vamos a evidenciar un BNP mayor a 90 o un ProBNP mayor a 500, y vamos a ver en el electrocardiograma cambios tales como un bloqueo de en rama derecha,
aumento del ST anteroseptal, una depresión de ST o inversión de ondas T. En cuanto a la necrosis miocárdica, esta va a estar definida bien sea por el aumento de troponina por encima de 0,4 o troponina T por encima de 0,1. Y nuestra última situación clínica en el tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, aquí vamos a tener tromboembolismo pulmonar en el cual hay ausencia de lo que hablamos anteriormente. El paciente no va a presentar hipotensión, no va a presentar fallo de ventrículo derecho, ni necrosis miocárdica. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar su paciente cuando le llegue con un tromboembolismo pulmonar? El síntoma más común va a ser la dificultad respiratoria. Aunado a eso, depende del tamaño del trombo, pudiese presentar dolor torácico, pleurítico, dolor torácico subesternal, hemoptisis o tos. En cuanto a los signos que usted encontrará al examen físico, su paciente va a estar taquicárdico, taquipnea, pudiesen haber signos de trombosis venosa profunda y en algunos casos cianosis y fiebre. Si hacemos referencia a la tríada que vemos en los textos, la tríada clásica de tromboembolismo pulmonar, en la cual hacemos referencia a hemoptisis, disnea y dolor torácico, vemos que esta presentación no es lo más común y solamente lo vamos a ver en un 20% de los pacientes. Así que no tenemos que confiarnos o esperar ver este tipo de tríada en la práctica clínica porque no es la presentación más común. En cuanto al diagnóstico, vamos a utilizar diversas herramientas. Hay una serie de clinical scores que vamos a utilizar aunado a imágenes y estudios de imágenes y de laboratorio. En cuanto a las clinical scores, uno de los más utilizados, ustedes pueden ver y pueden ampliar mucho más de ello en el Task Force de la European Society of Cardiology, es el Wells Score. Aquí vamos a tener una serie de variables clínicas en las cuales se le asigna una puntuación y esto es lo que se conocen como escala tipo pretest, para saber cuál es el riesgo que su paciente pudiese presentar o no un tromboembolismo pulmonar. En el caso que su paciente tenga un Wells Score con una puntuación de 0,1, lo decimos que es una probabilidad bastante baja. En el caso que su paciente tenga un Wells Score de una puntuación de 2 a 6, es una probabilidad media. En cualquiera de estas dos situaciones, el siguiente paso va a ser hacer un dímero D. Si este paciente presenta un dímero D negativo, tomando un corte en menor a 500, podemos decir que descartamos la presencia de tromboembolismo pulmonar y podemos ir a descartar o tratar de buscar otras causas de la sintomatología de su paciente usando otros diagnósticos diferenciales. En el caso que su paciente tenga Wells Scores con una puntuación media de 2 a 6, pero en este caso tengamos un dímero D por encima de 500 o que el dímero D en el sitio donde usted no esté disponible, en ese caso iríamos directo a hacer angiotac. Caso contrario, si su paciente tiene un Wells Scores con una probabilidad alta, alto riesgo, lo toma con una puntuación mayor a 6, en este caso iríamos directo a una angiotac sin necesidad de utilizar dímero D, debido a que es un alto riesgo, iríamos directo al estudio de imagen para confirmar o descartar el diagnóstico. Otro de los scores muy utilizados es el Geneva Score. Aquí vamos también a utilizar unos factores de riesgo, signos y síntomas, y vamos a clasificarlos en una probabilidad baja, intermedia o alta. Isabela, ya te contesto lo del dímero D cuando hablemos de dímero D en unos minutos. En el caso similar a la situación clínica anterior, si su paciente tiene un Geneva Score, una probabilidad baja, entre 0 y 3, el paciente es considerado de bajo riesgo. Si su paciente es de un riesgo intermedio con un score de 4 a 10, entonces iríamos a hacer dímero D. En el caso de que este sea negativo, descartamos el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. En el caso que el dímero D sea positivo, nuestro siguiente paso sería hacer CT scan. Si su paciente es de alto riesgo, con un Geneva Score mayor a 11, entonces en ese caso estaríamos yendo directamente a estudios de imágenes, CT scan o ultrasonido, para poder confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Qué hacemos referencia? ¿Qué es el dímero D? Como ustedes recordarán, el dímero D es el principal producto de degradación de la fibrina y su paciente va a presentar un dímero D elevado en el caso de que haya una formación de un coágulo con la subsecuente activación de fibrinólisis. El dímero D es utilizado debido a que es extremadamente sensible.
la sensibilidad está alrededor entre un 98 y un 100%, el dímero D, con un elevado valor predictivo negativo. Si ustedes recordarán, la definición de valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener una enfermedad si el resultado es negativo. Entonces, basándonos en esto, cuando llegamos a este punto que nosotros vemos que nuestro paciente tiene una baja o intermedia escala de Wells o de Geneva con un dímero D negativo, debido a ese elevado valor predictivo negativo del dímero D, podemos descartar el hecho de que el paciente tenga tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, de forma contraria, el dímero D es poco específico, ya que hay muchas otras causas por las cuales se puede elevar el dímero D. Muchísimas situaciones clínicas, por ejemplo, que tengamos, y son cuando vemos falsos positivos en los cuales el dímero D no es confiable. Pacientes con cánceres, pacientes ancianos mayores de 80 embarazadas, pacientes politraumatizados o pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, en estos casos, no va a ser útil el dímero D debido a su poca especificidad. Desde el punto de vista de los exámenes, cuando estamos presentando exámenes, me refiero a USMLE, MIR, ENARM, este punto es muy preguntado porque siempre se combina la parte de lo que es la aplicación clínica del dímero D con esa parte estadística de lo que son los conceptos de sensibilidad y valor predictivo negativo. Si pasamos a los estudios de imágenes, podemos ver que cuando vamos a utilizar CT scan, la angioTAC de tórax, actualmente si vemos la recomendación del American College of Radiology, ellos hacen referencia a que CT angio es el standard of care para la detección de tromboembolismo pulmonar. Si vemos lo que nos hace referencia el Task Force del 2019 de la European Society of Cardiology, ellos citan a uno de los estudios más grandes que se han realizado en cuanto a la investigación y la aplicación del CT scan para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Este estudio que ustedes ven aquí, Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis, en ese estudio se demostró una alta sensibilidad, una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96% del CT scan a la hora de realizar el diagnóstico. Algunos de los signos característicos que ustedes pueden ver en el CT scan es este signo del polo, que hace referencia a estos caramelos, en el cual ustedes, como ven aquí en las flechas, se ve o se asemeja ese tipo de defecto debido a fallos o defectos de llenado intraluminar a nivel de la vasculatura pulmonar. Otro signo característico es el Railway Track Sign, o como el signo de la vía de tren de ferrocarril, que eso es lo que asemeja, lo cual puede ser sugestivo de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, estos signos no son muy frecuentemente, no son hallazgos frecuentes, pero pudiésemos evidenciarlo. Otro punto en cuanto al rayos X de tórax, si vemos lo que nos dice el American College of Radiology, ellos dicen que es el estudio más apropiado para descartar otras causas de dolor torácico en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Como ustedes bien sabrán, nosotros no vamos a utilizar la radiografía de tórax para diagnosticar un tromboembolismo pulmonar, pero sí nos va a ser de mucha utilidad para utilizar esos diagnósticos diferenciales y para descartar otras posibles causas de dolor torácico que puede estar presentando su paciente. La rayos X de tórax puede ser normal y eventualmente pueden haber hallazgos tales como atelectasias, elevación de mi diafragma o derrame pleural. Hay algunos signos clásicos también que son característicos de tromboembolismo pulmonar, a pesar de que no son muy frecuentes encontrarlos. Podemos ver el signo de Westermarck, como ustedes ven allí es un aumento de la transparencia pulmonar generado por una embolia. Tenemos el signo de Pala, que es un aumento del diámetro de la arteria pulmonar, o la joroba de Hampton, que lo vamos a evidenciar como una opacidad de con base pleural. Adicional a ello, otro estudio de imagen, lo que hacían referencia a Carlos, el VQ scan, el gammagrama pulmonar. En este estudio se va a realizar en dos fases. Aquí es cuando vamos a medirlo a la parte de esa alteración de ventilación-perfusión que el paciente presenta.
Cuando estamos hablando del VisuScan, va a haber cómo va a ser esa prueba. Se va a administrar un fármaco, un Tecnesio 99 de forma intravenosa, el cual se va a fijar a los capilares pulmonares. En caso de que exista una obstrucción de la vasculatura, vamos a ver ese defecto de perfusión. Se va a hacer una fase ventilatoria también, se le administra al paciente un gas marcado en aerosol y el cual va a tratar de identificar áreas en las cuales pudiese estar disminuida la ventilación. En el caso del tromboembolismo pulmonar, vamos a ver áreas de hipocaptación en la fase perfusoria con áreas de ventilación normal, una alteración en la relación ventilación-perfusión. Como ustedes pueden ver allí en la imagen, vemos un scan normal comparado con alteración del patrón de perfusión. Como hablamos anteriormente, este paciente va a presentar zonas pulmonares en las cuales no están perfundidas debido a la obstrucción arterial. No van a haber, obviamente, flujo sanguíneo. Sin embargo, no hay ningún problema ventilatorio y por eso es que esa fase ventilatoria va a estar normal. Vamos a ver entonces una alteración ventilatoria, en la cual esta relación va a estar aumentada. Esta prueba también tiene un alto valor predictivo negativo. Y adicional a ello, nos queda la angiografía pulmonar, la cual solía ser el gold estándar anteriormente. Para hacer el diagnóstico nos basábamos en la visualización del defecto de llenado en más de una proyección en la vasculatura pulmonar. Sin embargo, esto tiene un riesgo de 0,5 de muerte, aunado a complicaciones mayores también. Y actualmente esto ha sido desplazado, casi no se utiliza. Ahora actualmente, como dijimos anteriormente, el CT angio es lo que se utiliza como gold estándar y actualmente solamente se reserva para casos en los cuales el TAC sea inadecuado desde el punto de vista técnico o a veces en pacientes en los que se vaya a hacer un tratamiento quirúrgico en los cuales se opte por embolectomía por catéter. Si es costo efectivo realizar el gammagrama, depende de la situación clínica. Lo ideal es utilizar el angio-CT, pero para el gammagrama pudiese a veces utilizar, si hay alguna contraindicación para utilizar o para realizar el angio-CT. En mujeres embarazadas se puede utilizar el gammagrama, a veces pacientes con insuficiencia renal crónica o en los cuales haya alergia al material de contraste. En cuanto al laboratorio, les pregunto, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes van a ver frecuentemente? ¿Cuáles son los hallazgos típicos en la gasometría de un paciente con tromboembolismo pulmonar? Les pregunto también, para que lo vayan pensando, ¿cuál es el hallazgo más común en el electrocardiograma en un paciente con tromboembolismo pulmonar? En cuanto al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Su paciente va a presentar hipoxemia con una PO2 por debajo de 80. S1Q3T3. Ya vamos a hablar al respecto. Eso es lo que la gente siempre dice. Vamos a ver también en los gases una elevación del gradiente alveolo arterial debido a ese aumento del espacio muerto. Hay alcalosis respiratoria y una disminución de CO2 aunado a una disminución de la saturación. Entonces, esa va a ser la característica del patrón respiratorio de gases, hipoxemia con alcalosis respiratoria, disminución de la saturación. En el caso que su paciente presente indicadores de mal pronóstico, va a haber elevación de troponina y BNP. Hablando referente al electro, todo el mundo y todos asociamos tromboembolismo pulmonar con S1Q3T3. Sin embargo, esa es la respuesta errónea más común. Por eso ustedes van a ver esa pregunta en sus exámenes. El hallazgo más común es una taquicardia sinusal aunado a cambios inespecíficos de ST y de onda T. Si bien es cierto lo que ustedes dijeron, el signo de Imagine White, S1Q3T3, se ve en tromboembolismo pulmonar, lo vamos a ver únicamente en el 15% de los casos. Como ustedes ven en el electro, allí vamos a ver una onda S pronunciada en D1, con Q pronunciada en D3 y una T invertida en T3. Así que esto es muy preguntable. En mi examen de Step 1 me salió, en mi examen de Step 2 CK me salió. Ustedes siempre, debido a que es una cuestión que uno automáticamente cuando piensa en electrocardiograma en patrones S1Q3T3, sin embargo, a pesar de que sí se ve, es poco frecuente, pero si ustedes le preguntan el hallazgo más frecuente en el electro, por favor, quiero que aunque sea se lleven eso de que es una taquicardia sinusal,
y cambios inespecíficos en ST. Como han dicho algunos anteriormente, también pues, se pudiese evidenciar desviación del eje a la derecha y un bloqueo de rama derecha. ¿Pudiese existir cor pulmonar? P pulmonar. No, en este caso no es uno de los hallazgos característicos. Ahora, para hablar referente al tratamiento, vamos a encontrar que primero va a depender cómo sea el tipo de tromboembolismo pulmonar que está presentando su paciente. Como vimos anteriormente, si su paciente presenta un tromboembolismo pulmonar agudo y si presenta hipotensión y shock, pudiésemos estar ante la presencia de tromboembolismo pulmonar masivo o de alto riesgo. Allí el tratamiento de elección sería tratamiento trombolítico. En el caso de que no haya hipotensión ni shock, si estamos en un tromboembolismo pulmonar con una tensión arterial normal, nuestro paciente tendría un tromboembolismo no masivo. Habría que discernir si el paciente tiene disfunción de ventrículo derecho o no, si hay lesión miocárdica o no, y entonces allí usualmente el tratamiento va a estar basado en anticoagulación. Para el tromboembolismo pulmonar derecho, para el tromboembolismo pulmonar masivo o de alto riesgo, en principio, como dijimos anteriormente, su paciente va a estar desde el punto de vista hemodinámico inestable, hipotenso. Vamos a utilizar vasopresores inotrópicos, se puede utilizar norepinefrina, dobutamina. Con ello buscamos aumentar el inotropismo del ventrículo derecho, aumentar la presión arterial sistólica, aumentar la tensión arterial media, y esto va a promover y mejorar la presión de perfusión coronaria. Sin embargo, el tratamiento de base, o la parte más importante, además de ello, va a ser la parte del tratamiento de reperfusión primaria. En este caso, vamos a hablar de que vamos a utilizar tratamiento trombolítico. Pudiésemos utilizar, que es lo más utilizado, RTPA o alteplasa, 6 miligramos como infusión continua en 2 horas. Sin embargo, antes de utilizar los trombolíticos, tenemos que tener en consideración si su paciente presenta o no contraindicaciones para fibrinolisis. En caso de que así sea, entonces el tratamiento sería una embolectomía, bien sea quirúrgica o tratamiento percutáneo dirigido por catéter. En el caso que tengamos un tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio o bajo, vamos a centrar nuestro tratamiento en la parte de anticoagulación. Si nosotros vemos lo que nos dice el Task Force de la European Society of Cardiology, referente a si se utiliza o no tratamiento trombolítico en este tipo de casos, nos hace referencia a esto. En pacientes con tensión normal, con un riesgo intermedio de tromboembolismo pulmonar, definido por la presencia de disfunción de ventrículo derecho y troponinas elevadas, el impacto del tratamiento trombolítico fue estudiado en este estudio que ellos citan allí. La terapia trombolítica fue asociada a una reducción significante del riesgo de descompensación hemodinámica o colapso. Sin embargo, de forma simultánea, había un incremento considerable del riesgo de sangrado a nivel extracraneal e intracraneal. Así que entonces, debido a ello, si nos basamos en el guideline del 2019, está contraindicado, ellos no recomiendan el uso del tratamiento trombolítico para este tipo de situaciones clínicas. Como ustedes pueden ver, lo que ellos recomiendan aquí es, se va a iniciar anticoagulación. La anticoagulación está recomendada sin demora en pacientes con probabilidad alta o intermedia de tromboembolismo pulmonar, mientras llevamos a cabo el resto de las otras pruebas diagnósticas. Si comenzamos anticoagulación parenteral con heparina de bajo peso molecular o fondaparinos, estos dos agentes son recomendados sobre heparina no fraccionada. Cuando comenzamos la anticoagulación oral en un paciente con tromboembolismo pulmonar, el cual es elegible para antagonistas no dependientes de vitamina K, como los que están allí, edoxaban o rivaroxaban, estos son recomendados a usar de preferencia versus warfarina. Así que estos van a ser los tratamientos que vamos a utilizar de preferencia cuando tenemos una situación de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Otro punto importante que ellos dan allí es que lo que se busca es llevar el INR entre 2 y 3.
Bueno, para terminar, les traje dos preguntas, dos pequeños casos clínicos. Esta parte la vamos a hacer en inglés. Muchos de ustedes pueden estar interesados o preparándose para la parte de Step 1, USMLE, el ENARM. Como ustedes sabrán, los que quisieran presentar en México ahora trae preguntas en inglés. Entonces, esto les va a ayudar un poco a ver cómo está su nivel de inglés y también cómo está la parte del nivel de inglés médico. No se preocupen que hago la parte en inglés y luego hago los comentarios de igual forma en español. 50-year-old man presents to the emergency department with chest pain. He states that it began earlier today and worsens with inspiration. It's not exceptional, 7/10 in severity, and sharp in nature. He states that he just returned from China yesterday and he hasn't had any similar symptoms prior to today. He noticed that he has coughed up a small amount of blood in sputum several times as well. He's otherwise healthy, other than having his foot splintered 4 days ago for an Achilles tendon injury that he sustained while playing volleyball. His temperature is 97, blood pressure is 112/68, heart rate is 120, respiration is 23, SAT 92 on room air. Physical exam is notable for an uncomfortable man who is maintaining appropriate extremities. Inspection of his lower extremities reveal a swollen and tender calf on the leg that is splintered. EKG is seen. The patient is on IV fluids and oxygen. Which of the following is the best next step in the management of this patient? This is a typical step 2 question where they ask you always what is the next best step. CT angio, D-dimer, heparin, tissue plasmin activator, ultrasound. Tenemos un paciente de 50 años que llega a la emergencia quejándose de dolor torácico. Él refiere que comenzó hoy y se hace mucho más intenso con la respiración. Con la inspiración es 7/10 en la severidad. El dolor es punzante. Refiere que acaba de regresar de China ayer y que no tiene síntomas, no había tenido síntomas anteriormente. El paciente refiere que tosió una pequeña cantidad de esputo con sangre varias veces. Refiere que es saludable. El único cantidad le inmovilizaron el pie debido a una lesión de tendón de Aquiles mientras estaba jugando voleibol. La temperatura de 36, blood pressure 112, pulso 120, respiration 23, SAT 92. En cuanto al examen físico, es notable porque el paciente está incómodo, pero sin embargo está orientado en tiempo, espacio y persona, no hay alteración del estado mental, el paciente está moviendo todas sus extremidades. La inspección de los miembros inferiores revelan un gastronemio inflamado, doloroso la palpación en la pierna en la cual está inmovilizada. Vemos el EKG que está allí, el paciente ya lo iniciaron IV fluids, oxígeno. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo del paciente? CT angio, D-dimer, heparina, TPA o ultrasound. Veo que la mayoría me han dicho CT angio, la mayoría, muchísimos me dijeron D-dimer. Veamos entonces cuál es la respuesta. La respuesta es la 3, heparina. Veamos por qué. El paciente se presenta con taquipnea, taquicardia, dolor torácico tipo pleurítico, hemoptisis e inmovilización debido a una lesión de tendón de Aquiles, lo cual nos sugiere un diagnóstico de trombosis venosa profunda y lo cual es consistente con tromboembolismo pulmonar. Dada la alta sospecha de tromboembolismo pulmonar, en este caso su paciente presenta un Wells score de 10. Aquí pueden ver cuáles son los parámetros y cómo llegan al score de 10. El tratamiento con heparina puede ser comenzado antes de llevar a cabo las pruebas diagnósticas. Eso lo acabamos de comentar. Si ustedes recuerdan lo que les comenté en lo que decía el Task Force, que del European Society of Cardiology, ellos recomiendan que una vez sea de alto riesgo, hay que comenzar a anticoagular. Que hacen referencia a utilizar dímero D en pacientes que tengamos un riesgo intermedio con un dímero D entre 2 y 6, podemos utilizar dímero D o CT angio, y en pacientes que sean de alto riesgo con un Wells score mayor a 6, debe utilizarse CT angio. No vamos a utilizar D-dimer en esa situación.
La única excepción a esta regla va a ser en pacientes de alto riesgo en los que haya una presentación de tromboembolismo pulmonar que esté inestable. En estos pacientes es apropiado tratar primero con heparina mientras obtenemos los resultados del CT angio. Vemos en el EKG que están los hallazgos característicos, una desviación del eje a la derecha, taquicardia sinusal, lo cual son signos sugerentes de tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué es incorrecta las otras preguntas? CT angio. Este es utilizado en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en pacientes de intermedio a alto riesgo. Sin embargo, dada la alta sospecha de tromboembolismo pulmonar, la anticoagulación se comienza primero. El dímero D es utilizado, como dijimos anteriormente, en pacientes de bajo riesgo, menos de 2 puntos para descartar tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, esto sería inapropiado en este paciente debido a que el dímero D, de igual forma, aún va a requerir hacer CT angio para descartar el diagnóstico. RTPA es un agente trombolítico, el cual es la primera línea de tratamiento para pacientes con tromboembolismo pulmonar inestable. El que dijimos anteriormente, el tromboembolismo pulmonar masivo. Es verdad que este paciente, a pesar de presentar hipotensión presenta hipotensión y taquicardia, sin embargo, hay buena perfusión, no hay alteración del estado mental. Por esta razón, podemos aguantar el uso hasta que confirmemos el diagnóstico utilizando ultrasound o CT angio, ya que hay alto riesgo de sangrado cuando utilizamos este tipo de tratamiento. En la siguiente pregunta, en la siguiente respuesta, el ultrasonido puede ser utilizado mientras el paciente está recibiendo la heparina. Sin embargo, aquí para el punto de vista de ellos, el paciente es de alto riesgo y debería comenzarse a tratar inmediatamente mientras se siguen haciendo las pruebas diagnósticas. Una vez que el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar ha sido confirmado, ya sea por CT angio o ultrasound, pudiésemos considerar TPA en un paciente dado que tenga hipotensión y taquicardia y que no esté respondiendo a fluidos y oxígeno. Ustedes verán, la pregunta no es muy compleja, pero uno tiene tendencia a confundirse. Obviamente, cuando pensamos en el diagnóstico, nos vamos de una, siempre pensando a veces en utilizar CT angio, pero tenemos que estar muy pendientes qué nos está diciendo la pregunta y cuál es lo que están buscando. Este es el estilo de preguntas típicas que ustedes van a ver en MIR, Step 1, Step 2, CK. Veamos la siguiente pregunta. A 75-year-old man with history of hypertension presents to the emergency room with complaining of shortness of breath and palpitations. His vital heart rate is 142, blood pressure 130/86, temperature 98, SAT 89 on room air. On auscultation, there are no rhonchi or crepitations. The heart rate was regular and rapid without any murmurs. The patient is placed on oxygen by nasal cannula. Urgent EKG is obtained, which reveals rapid atrial fibrillation, with no evidence of significant ST changes. The patient's chest X-ray is normal, and the brain BNP is 80. Electrolytes, TSH, and complete blood count are within normal limits. Cardiac enzymes are drawn. ABGs, pH 7.48, PO2 58, PCO2 20 on room air, VO2 21. Next step in establishing the diagnosis, the etiology of his atrial fibrillation. CAT, CT scan, Doppler, echocardiogram, D-dimer. What is the most likely etiology of his AFib in this patient? Acute ST elevation MI, acute pulmonary embolism, pneumothorax, COPD, CHF. Paciente de 75 años con past medical history de hipertensión, llega a la emergencia quejándose de dolor, de dificultad respiratoria y palpitaciones. Vital signs, una frecuencia de 130, temperatura normal, saturación 89, 89. En la auscultación no hay roncos, no hay crepitantes. Los ruidos cardíacos son irregulares y rápidos sin murmurs. El paciente lo colocan en oxígeno por cánula nasal. Obtenemos EKG en el cual vemos
atrial fibrillation sin evidencia de cambios a nivel del ST o de ondas T. El paciente lo comienza un diltiazem, hacen rayos X de tórax, la cual es normal, BNP está en 80, electrolitos, TSH y el resto de los exámenes son normales. Utilizamos enzimas cardíacas y en los gases vemos pH de 7,48, PO2 58, PCO2 en 20, on from air. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso en establecer la etiología de su fibrilación auricular? Cardiac catheterization, CT scan, Doppler de miembros inferiores, ecocardiograma, dímero D. ¿Cuál es la etiología de su fibrilación auricular? Elevación de infarto agudo del miocardio con elevación de ST, pulmonary embolism, pneumothorax, COPD o insuficiencia cardíaca. Como en el anterior estábamos hablando de D-dimer, entonces ahora muchos me dijeron D-dimer aquí. Veamos cómo son las respuestas. La respuesta de la primera pregunta es D, ecocardiograma. ¿Por qué vamos a hacer un ecocardiograma en esta situación clínica? El ecocardiograma en este caso va a ayudar a evaluar diferentes etiologías de la fibrilación auricular, tales como infarto agudo del miocardio, o tromboembolismo pulmonar o valvulopatías. De esta pregunta entendemos que pudo haber generado la fibrilación auricular. Tenemos una rayos X de tórax normal, la cual nos descarta patologías pulmonares, tales como enfisema, neumotórax o síndrome de diestrés respiratorio del adulto, edema pulmonar o neumonía, los cuales pudiesen ser algunas de las etiologías de la hipoxia. Sin embargo, el tromboembolismo pulmonar y el infarto agudo del miocardio no las podemos descartar utilizando rayos X de tórax. Entonces aquí vamos a utilizar el ecocardiograma. El ecocardiograma revela una hipoquinesis segmental del ventrículo derecho, esto nos indica un diagnóstico de infarto agudo miocardio. Sin embargo, si el ecocardiograma nos revela una hipoquinesis global de ventrículo derecho, esto va a ser más favorable a un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. En el caso de CT scan, nos hace referencia a que simplemente es un distractor, debido a que uno puede considerar elegir el CT scan debido a lo claro que puede ser el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en este caso clínico. Sin embargo, CT scan le va a ayudar a confirmar o descartar tromboembolismo pulmonar, pero no le va a ayudar a evaluar otras etiologías, como en el caso de saber la etiología de la fibrilación auricular, lo cual es lo que están preguntando en este caso clínico, la etiología de la fibrilación auricular. En este caso, el ecocardiograma va a ser superior como un test inicial. Catheterization, esto va a ser únicamente hecho cuando tengamos al paciente presente elevación de ST, y nos habían dicho en el electrocardiograma que el ST estaba normal. Doppler venoso de extremidades inferiores puede ser considerado una vez tengamos más certeza del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, que esa es la etiología y no como un test inicial. En cuanto al dímero D, este puede ser utilizado como un screening test para tromboembolismo pulmonar cuando tengamos un pretest probability bajo. Un dímero D combinado con un pretest probability bajo, como habíamos hablado anteriormente, con el Wells score, nos puede descartar tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, cuando tenemos un dímero D debajo de 500, esto puede excluir tromboembolismo pulmonar, pero teniendo valores elevados de dímero D, esto no es específico y no va a diferenciar otras posibles causas de trombosis, tales como coagulación intravascular diseminada, la presencia de un trombo arterial o trombosis venosa profunda. Veamos la siguiente parte de la pregunta. Aquí la respuesta es la B. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la etiología sí es la presencia de hipoxia, hipocamia, con un gradiente alveolo arterial aumentado con rayos X normales, son hallazgos que nos van a sugerir tromboembolismo pulmonar agudo, como en este caso. En el caso de la opción A,
No es un infarto agudo de miocardio porque no hay alteraciones en el electro de ST. La opción C no es un neumotórax, ya que el examen físico nos revela que los ruidos respiratorios son normales, la rayos X era normal. No es COPD, ya que en los gases arteriales este paciente revela hipocapnia con un aumento del gradiente alveolo arterial. Ellos hacen referencia a que hipercapnia secundaria a retención por CO2 usualmente puede ser lo que podemos encontrar en exacerbaciones de COPD. Podemos tener en este caso, cuando estamos hablando de EPOC, que el paciente presente un gradiente alveolo arterial que es normal, excepto en el caso de enfisema. Y no es insuficiencia cardíaca, ya que ellos hacen referencia a que la rayos X de tórax es normal. Y además de ello, hay ausencia de signos característicos de insuficiencia cardíaca. El BNP está normal, menor a 100, lo cual descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Como ustedes verán, bueno, estas preguntas son un elevado nivel de complejidad. Muchas veces es la manera como está redactada la pregunta, a veces es confusa. Este es el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar. Estas preguntas fueron sacadas, una es de un QBank de STEP 3 y la otra es sacada de un QBank también, de los que utilizan uno cuando va a presentar los boards de medicina interna, que son los exámenes para antes de graduarse de posgrado de medicina interna en Estados Unidos. Entonces, como que ustedes ven que es algo confuso, pero ese es el estilo de preguntas que ustedes se van a exponer a aquellos que deseen presentar MIR o los que estén pensando en hacer USMLE Step 1, Step 2. Las preguntas no son siempre claras. Muchas veces son casos clínicos de este estilo con muchísima información que ustedes tienen que discernir qué es lo relevante y qué no. Me habían comentado, ya para finalizar, les quedó unas dudas. Alguien me comentaba que tenía dudas referentes a lo del dímero D y a lo de los scores. En cuanto a lo que estábamos diciendo de el uso del dímero D en cuanto a las probabilidades de ello. Lo que les comenté del Wells Score es, nosotros utilizamos esta escala para saber cuál va a ser el siguiente paso. Si utilizamos nosotros nuestro Wells Score, en el cual encontramos que una probabilidad sea baja o media, un Wells Score de 0 a 1 o de 2 a 6, el siguiente paso es dímero D. Y una vez que tenemos dímero D, entonces encontramos si es menor a 500, la sospecha es baja. Si es mayor a 500, vamos a imágenes CT angio. En el caso que con el Wells Score, una vez nos dé una puntuación mayor a 6, es una probabilidad alta. No hay necesidad de hacer dímero D. Vamos directo a CT angio. Por eso es la utilidad nosotros saber, una vez que nosotros vemos a nuestro paciente, vemos los signos y síntomas, vemos los antecedentes de riesgo y entonces podemos utilizar estas escalas para ayudarnos. Veamos lo que tenemos aquí, ya para cerrar en la parte de dímero D. Lo que les comentaba anteriormente, hacemos un pretest probability. Si es bajo o intermedio, entonces hacemos dímero D. Y nos basamos en esta parte estadística, que el dímero D tiene una elevada sensibilidad, con un elevado valor predictivo negativo. Eso nos permite que cuando tenemos un paciente con un Wells Score menor a 6, que entra en una de estas dos categorías de bajo e intermedio, y a eso le añadimos que tiene un dímero D negativo, entonces si nos basamos en este concepto de la probabilidad de no tener una enfermedad si el resultado es negativo, vemos que podemos descartar tromboembolismo pulmonar y vamos directo a otros diagnósticos diferenciales, otra causa. En el caso de que tengamos una probabilidad alta por encima de 6, un alto riesgo de tener tromboembolismo pulmonar, vamos directo a hacer imágenes y no iríamos a utilizar lo que sería dímero D por el riesgo elevado. Es un poco confuso a veces este tipo de conceptos, estos conceptos, porque usualmente no estamos acostumbrados a manejar las pruebas diagnósticas así. A veces el manejo del tromboembolismo pulmonar es muchísimo más extenso, mucho más profundo. Si ustedes les recomiendo vean
el Task Force, en el cual pueden encontrar mucha más información. Pudiésemos estar aquí horas y horas hablando acerca de opciones de tratamiento y diversas opciones mucho más específicas, pero por lo menos quiero que se lleven ese algoritmo inicial, esa manera de utilizar las escalas Pretest Probability, que la pueden utilizar con sus pacientes cuando tengan dolor torácico y clínicas sugestivas en las que ustedes quieran descartar dolor torácico en la emergencia. Es una aplicación muy buena, ustedes la pueden utilizar en su celular, no requiere internet, no requiere conexión, es gratuita. MDCalc es excelente porque ustedes pueden simplemente obviamente no se van a aprender estas escalas de memoria, colocan los valores y al momento pueden utilizar esta y muchas otras escalas. Un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, una situación clínica crítica en las cuales ustedes, cuando tengan pacientes con dolor torácico, dificultad respiratoria, es ideal el cual ustedes lo tengan en cuenta y traten de descartarlo como una posible causa o no de que sea la etiología que su paciente está presentando. Aunado a esto, además de ser una situación clínica muy... Samantha es con C, M, D, C, A, L, C, así como cálculo, MDCalc. Ese es el nombre de la app, totalmente recomendada, gratuita, sin esa misma MDCalc, como nos está diciendo Jefferson. Allí ustedes pueden tener para diversas situaciones clínicas, lo mejor es que la puedan utilizar sin conexión a internet. Y situaciones como estas, en el caso de que tengan tromboembolismo pulmonar, una sospecha, los va a ayudar a si el paciente presenta esta clínica o no. Además de ser una utilidad, una herramienta diagnóstica que ustedes pueden utilizar para sus pacientes. Tromboembolismo pulmonar es un tema muy preguntable en cualquiera de los exámenes que ustedes vayan a presentar. ENAR, MIR, aquí en los exámenes en Colombia, Step 1, muchísimas preguntas. Ya para cerrar, alguien me preguntó algo del tratamiento referente al tromboembolismo pulmonar en alto riesgo, tromboembolismo pulmonar masivo. En principio podemos utilizar algo de solución salina, vamos a utilizar vasopresores como vimos anteriormente, norepinefrina o dobutamina, y el otro pilar del tratamiento van a ser las estrategias de reperfusión. Vamos a utilizar RTPA. Esto para Eder que me está preguntando, vamos a utilizar RTPA cuando tengamos tromboembolismo pulmonar masivo. Un tromboembolismo pulmonar, como vimos anteriormente, más del 50% de la obstrucción arterial a nivel de las arterias, pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica, shock obstructivo, tensión arterial sistólica por debajo de 90 o que hayan presentado o que uno u otro de los criterios hemodinámicos paro cardíaco. En esta situación, cuando tenemos el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo o masivo, vamos a utilizar alteplasa. Es la única situación en la que lo vamos a utilizar. No se utiliza tratamiento trombolítico en el otro tipo de tromboembolismo, los de mediano o bajo riesgo, ya que es mayor el riesgo de sangrado que el beneficio que vamos a obtener. En caso que exista contraindicación para el tratamiento trombolítico, iríamos a una embolectomía quirúrgica o un tratamiento percutáneo dirigido por catéter. Como dijimos anteriormente, lo que nos está diciendo Morgan, una vez que tengamos un paciente similar al caso clínico, que podamos pensar que está un tratamiento, que está este tipo de tromboembolismo masivo, se comienza heparina, mientras están las otras pruebas diagnósticas, mientras nos preparamos para dar el tratamiento de reperfusión primaria, y una vez que vayamos a utilizar este tratamiento, entonces, una vez que hayamos descartado que no haya contraindicaciones de fibrinolisis, procedemos a utilizar alteplasa. Bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido para, bien sea refrescar conocimientos o para a veces aprender cosas nuevas. A veces hay ciertos detalles que a veces uno se nos olvida, se nos pasan, como lo que vimos anteriormente, detalles, por ejemplo, una pregunta muy común, lo que les comenté en cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, taquicardia sinusal, no es el hecho de presentar S1Q3, T3, recordar las alteraciones fisiopatológicas a nivel de tromboembolismo pulmonar, eso es muy preguntable en los exámenes.
el hecho de que este tipo de patología presente una alteración, una elevación de la relación ventilación-perfusión debido a esa disminución de perfusión con áreas pulmonares ventiladas. Recordar que hay un aumento del espacio muerto, aumento del espacio muerto en el paciente. Este paciente presenta, o su paciente va a presentar signos clínicos que no siempre son los característicos, pero lo ideal es tratar de ustedes abrir su mente para no solamente tratar los pacientes mejor, sino también poder responder las preguntas que, como ustedes se van a dar cuenta, van a ser de un nivel de complejidad elevado, pero estoy seguro que si ustedes lo ven y analizan las preguntas como lo venimos haciendo, van a poder salir exitosos en sus exámenes. Bueno, muchas gracias para todo. Muchas gracias. Agradezco a Anderson la oportunidad de haber estado aquí con ustedes hoy y espero poder estar nuevamente en un futuro trayéndole información relevante en cuanto a este tipo de temas de cuidados críticos y la parte quirúrgica. Muchísimas gracias, doctor Omar, como siempre.